Muchachos, un placer saludarlos. Ya que todos aprobaron que se proceda a realizar la grabación de este encuentro, con el debido permiso de ustedes, procedemos a realizar la grabación. ¿Cuál es el propósito de nuestro encuentro del día de hoy? Que revisemos las actividades que tenemos pendientes para esta actividad, nuestra actividad número 2, caso número 2 de la unidad 1, ¿vale? Recuerde que estamos próximos a realizar el cierre de las actividades y por lo tanto es importante que vayamos ya desarrollando ya las actividades tanto individuales como colaborativas. Muchos de ustedes ya han avanzado y me alegra mucho, los felicito, pero hay otros que están poquito demorados en subir sus aportes. Entonces agradezco ponernos al día con este aspecto. Bueno, voy a compartir pantalla para proceder a que iniciemos con nuestro. Bueno, ¿todos están viendo mi presentación? Tranquilos chicos, si alguien quiere aportar, si alguien quiere hablar, si alguien quiere hacer un comentario, por favor, no hay ningún problema, ¿vale? Listo, profe. Listo. Entonces, nuestro curso se llama Fundamentos de Economía. En este caso vamos a revisar la unidad 1, caso 2, puesto que el caso 1 correspondía a un cuestionario que ustedes ya realizaron y se encuentra debidamente calificado y cargado en nuestra plataforma. ¿En qué consiste nuestra caso 2? De acuerdo con nuestra guía de actividades, debemos realizar 3 actividades individuales y 3 actividades colaborativas, más el documento escrito tipo ensayo, donde se exponga pues, las respuestas a la pregunta en particular que hace nuestra directora. Y pues para comenzar, entonces, primero lo que debemos hacer es leer las páginas de la 15 a la 19 del libro de Mascaraque y Monais. Una vez leído este documento, debemos proceder a leer el contexto del caso, que es un caso referente a la situación cafetera, para luego proceder a responder en el foro con sus términos, brindar una definición sobre qué es economía positiva y qué es economía normativa. Recuerden chicos que la economía es una ciencia social que estudia desde la producción, distribución, comercialización, etcétera, de bienes y servicios, partiendo de ¿qué? De que hay necesidades insatisfechas y que los recursos son escasos, ¿sí? Entonces, partiendo de que los recursos son escasos, debemos, los economistas o la teoría económica o la economía, buscar la forma de cómo de una forma sostenible, razonable, optimizar esos recursos para satisfacer esas necesidades insatisfechas. ¿Listo? En tal sentido, tenemos que la economía se define en 2 grandes ramas. La primera, que es la economía positiva, y la segunda, que es la economía normativa. Aquí, pues obviamente ustedes deben brindar su definición. A muchos les he hecho la observación de que por favor debemos profundizar en esta definición, partiendo de que la economía positiva a su vez se divide en 2, en una economía descriptiva y otra en teoría económica, y lo importante radica es que en la teoría económica se divide en 2 grandes ramas, una que es la microeconomía y la otra que es la macroeconomía. Asimismo, la economía normativa se divide por una política económica. Esa política económica a su vez se divide en 3 grandes políticas y son las encargadas de brindar los lineamientos para listo. Tenemos que entonces la economía normativa se divide en 3. Profe, perdón, no se está escuchando.
como les decía, la economía normativa se divide en política económica, la cual brinda los lineamientos para que una economía funcione, y esta a su vez utiliza unas herramientas, unos instrumentos basados en tres políticas. La primera política es la política monetaria, la cual tiene como objetivo principal controlar la inflación y está principalmente a cargo del Banco de la República. Luego tenemos la política fiscal, que su objetivo es buscar, digámoslo así, los beneficios económicos para la sociedad. ¿Cómo se representa esta política fiscal? Tiene un principal instrumento que son los impuestos. A través de los impuestos, el gobierno recauda dinero. ¿Para qué? Para poder invertir en la sociedad, ya sea en vías, en educación, en salud o sencillamente para el funcionamiento del Estado. Y por último tenemos la tercera economía, la tercera política, que es la política comercial, que es la que se encarga del comercio con el exterior. ¿Sí? Una de sus principales herramientas o instrumentos son los aranceles. ¿Qué es lo que busca la economía? La política comercial sencillamente es a través de las exportaciones e importaciones buscar que los ingresos del país sean más favorables, es decir, que tengamos una cuenta una cuenta comercial positiva, y que no sean deficitarias. Entonces, ¿qué se traduce eso? Que las exportaciones sean mayores que las importaciones. Básicamente, ese es el primer punto. Ahora, los ejemplos. Chicos, los ejemplos que tenemos que brindar son ejemplos aplicables a ya sea economía positiva o a la economía normativa. Ustedes o muchos de ustedes me han planteado, profesor, en el 2017 la producción de café aumentó un 4%. Ahí no estamos hablando de un ejemplo, ahí estamos planteando una situación. ¿Cómo será el ejemplo? Por ejemplo, la economía positiva, como les decía, tenía su teoría económica que a su vez se divide entre microeconomía y macroeconomía. La microeconomía evalúa la producción, ¿sí?, de los bienes y servicios. Entonces, busca la oferta y la demanda de los bienes y cómo esta demanda o esta oferta interactúan para alcanzar un equilibrio. Entonces, partiendo de eso, ¿qué busca la microeconomía? Entonces, la producción. ¿Qué afecta a la producción? Mano de obra costosa, los insumos son costosos, resulta que la demanda no es la que esperamos, entonces tenemos que disminuir los precios, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería un ejemplo que podríamos aplicar? Entonces, en la economía positiva, un ejemplo, perdón, sería una sequía, ¿cierto? Una sequía. Discúlpame. Se escucha entrecortado, profe, qué pena. Eh, ¿Todos están de acuerdo o todos tienen el mismo problema? No, señor, se escucha perfectamente bien. Sí, profesor, exactamente, sí, de acuerdo. Se De escucha bien. pronto, de pronto es tu conexión. Revisemos tu conexión, ¿vale? Entonces, continuando, ¿cuál sería el ejemplo? Entonces, si la microeconomía me habla de la producción, de precios, ¿cierto? De la oferta y de demanda de un bien o un servicio, ¿cuál ejemplo sería entonces? Por ejemplo, una sequía, ahora que estamos con el tema del fenómeno del niño o fenómeno de la niña, para el caso de las inundaciones, por el tema del calentamiento global, una sequía, ¿qué va a hacer? Pues va a disminuir la producción de café, ¿cierto? Va a afectar la cosecha y por ende, ¿qué va a pasar con el precio? Va a aumentar, ¿sí? Ese sería un ejemplo. ¿Listo? Ahora, un ejemplo de economía normativa. Como les planteaba, hay la política económica, se divide en tres políticas, dentro de ellas está la política comercial, ¿cierto? Entonces, disminuir los aranceles a el café
lo cual ayuda a que los cafeteros pues obviamente reciban una utilidad mayor por el precio por vender su café en el exterior. ¿Está claro hasta ahí, muchachos? ¿O alguna pregunta? Chicos, Entendido hasta ahí. ok, ¿alguna otra duda? ¿Pregunta? Por favor, sin pena, no hay ningún problema. Listo. Entonces, ¿qué es lo que quiero, muchachos? Que por favor profundicemos en los conceptos, en las definiciones de las economías, que por favor no olvidemos que la economía positiva se divide en la teoría económica, que a su vez tiene dos grandes ramas, que es la microeconomía y la macroeconomía, y la economía normativa, principalmente la política económica con sus tres políticas. Ahora, pasemos al punto B. Aquí ha habido bastante confusión. ¿Listo? El diagrama de flujo circular de la economía sencillamente es el movimiento que representado gráficamente tanto de bienes y servicios como de mercado de factores. Partamos de que los factores se dividen en tres, principalmente tierra, capital y trabajo. ¿Listo? Esos son los tres factores. El primer ejemplo plantea que la finca San Juan cuenta con 3 empleados cuya nómina mensual es de 10 millones de pesos. Entonces, hay que partir de que la finca San Juan, en este caso, es la empresa. ¿Listo? Y esta empresa demanda de las familias 3 empleados. ¿Sí? Y como retribución, la finca San Juan le paga a estos 3 empleados mensualmente 10 millones de pesos. Es decir, que tenemos un flujo. Por un lado, de la familia salen los 3 empleados, llegan al mercado de factores, del mercado de factores salen a las empresas, es decir, a la finca San Juan, y de la finca San Juan sencillamente sale esa remuneración, ¿cierto? Salen los 10 millones de la finca San Juan y se dirigen al mercado de factores para luego ingresar a las familias. Entonces, retomando, acá tenemos los ejemplos de economía normativa y economía positiva. La economía positiva es objetiva y la economía normativa es subjetiva. ¿Qué quiere decir que es subjetiva? Que lo mira a nivel global. La economía normativa es subjetiva, que lo mira en unos casos específicos. Entonces, chicos, aquí tenemos el flujo económico. Entonces, de las familias, siguen el puntero del mouse, ¿verdad? Entonces, de las familias sale por la flecha azul los 3 empleados para ingresar al mercado de factores. Entonces, de la familia sale gente que busca empleo. Sí, en este caso hipotético, tenemos a los 3 empleados. Llegan al mercado de factores. De este mercado de factores, las empresas los contratan, ¿sí? Como mano de obra, ¿sí? Entonces, de la familia sale trabajo, un factor, un trabajo, que son los empleados, y este factor trabajo es absorbido por las empresas. Como recompensa, como remuneración, como retribución de las empresas sale el dinero, sale la nómina, ¿sí? Como pago por esos servicios prestados por esos empleados. Entonces tenemos que de las empresas salen los 10 millones por la flecha roja e ingresan a las familias. Ese sería nuestro primer ejemplo. ¿Alguna pregunta sobre el flujo económico? Los noto muy callados, chicos. El que quiera activar el micrófono, no hay ningún problema. Pero en el punto anterior, ¿ya?
Profe, no se escucha. Usted tiene desactivado el micrófono. Ah, perdón, perdón. Ahí, Daniela, ¿me te escuchamos. escucha? Sí, Daniel, dale. Profe, es que en el punto anterior yo había escrito, digamos, o sea, como planteando el mismo ejemplo, pero ¿cómo reaccionaría la economía normativa y ante ese mismo reaccionaría la economía activa? Y usted nunca perdí. Por lo menos yo había puesto que el caso de estos, yo ponía en ejemplo cómo reaccionaría la economía de eso y cómo reaccionaría. Qué pena, compañera, lo que pasa es que no se te escucha nada, o sea, se escucha muy bajito, entonces no se te entiende. Profe, también tiene desactivado el micrófono usted. Por favor, Daniela, ¿puedes hablar un poquito más duro, por favor? ¿Ahí me escuchan mejor? Creo que es la señal. No, mejoró bastante. Bueno, es que yo en economía positiva y en economía normativa había puesto un ejemplo como que subían los impuestos. Entonces yo puse cómo reaccionaría la economía positiva ante eso y cómo reaccionaría la economía normativa. Y usted me dijo que estaba malo porque la economía normativa es la que regula los impuestos, no la positiva. Entonces ahí me enredé porque, pues no sé, mi ejemplo era como poner una sola situación y cómo reaccionaría cada uno. Profe, tiene el micrófono desactivado. No lo voy a apagar porque ya me pasó bastante. Señor Daniel, sucede que como te decía, la política fiscal tiene como instrumento principal los impuestos, ¿sí? Entonces es por la economía normativa donde debes enfocar tu ejemplo, puesto que la economía positiva no lleva principalmente, no se enfoca en los impuestos. Entonces, por eso te decía, lleva tu caso a la economía normativa bajo una política fiscal donde se diga que, bueno, bajo la política fiscal, ¿sí? Aumentan los impuestos, pues van a encarecer el precio del café, ¿cierto? Se va a volver más costoso y obviamente la gente va a disminuir, va a dejar de comprar. Un ejemplo, ¿sí? Pero es bajo la economía normativa. Por eso les decía y les recalcaba de que es importante que dentro de la definición de cada economía nos enfoquemos en sus divisiones para así mismo poder entender, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro, Daniela, o sigues Sí, inconforme? sí, profe, ya me quedó claro. Listo, Gracias. vale. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Bueno, ninguna, entonces prosigamos. Entonces, está claro el diagrama, ¿sí? Revisemos el segundo punto. Dice, la familia alquila un terreno a una empresa. En este sentido, de la familia sale otro factor productivo. ¿Cuál es el factor productivo? La tierra. ¿Representado qué? En este caso por un terreno. Esta familia le alquila ese terreno a una empresa, ¿cierto? Es decir, de la familia por la línea azul sale el terreno e ingresa a la empresa. La empresa, como retribución por ese terreno, por ese factor tierra, le retribuye a la familia el pago por ese alquiler. ¿Listo? Entonces, por la línea azul, que es el flujo de insumos y productos, sale el terreno, ingresa a la empresa y como retribución, a través del flujo monetario, a través de la flecha roja, sale el dinero y ingresa a la familia. ¿Listo? Son los dos primeros ejemplos y ya sabemos cómo desarrollarlos. Por eso les decía, hay muchos que me han puesto aquí en familia, terreno
15.000 pesos. No, separemos. De la familia sale el terreno y de la empresa salen los 15.000 pesos. ¿Listo? Para que se vea el flujo y el contraflujo. ¿Vale? ¿Claro? Ahora continuemos. La actividad individual 2. ¿Listo? En este caso, ¿qué es lo que primero que tenemos que hacer? Hay que tener en cuenta que en un caso hipotético, en un mercado se manejan dos productos. ¿Sí? En este caso tenemos el saco de café y tenemos el saco de frutas. Los sacos de frutas. ¿Qué es lo que busca la frontera de posibilidades de producción? Sencillamente buscar la manera más óptima de producir los bienes, ya sea X o Y, las mejores combinaciones que pueda hacer para producir. ¿Listo? ¿Qué es lo que primero que debemos hacer? Graficar. ¿Tuvieron problema con la gráfica? ¿O la gráfica estuvo bien? No hubo ningún No, yo problema. no tuve problema. ¿Ninguno? Ok. Sí, Marc, pues en Excel es muy práctico, es muy fácil. Es muy fácil. Voy, si me lo permiten, vamos a graficar los primeros 3 puntos. Entonces tenemos A, B y C. ¿Listo? ¿Sí en el documento en Excel? Bueno. Tenemos 50, 42. Profe, usted está mostrando de pronto el archivo de Excel porque no se ve, estamos viendo Listo. lo de la actividad individual. Dame un momento. Dame un momento. Y le damos acá compartir pantalla, cambiar de pantalla. A ver dónde está Excel. Acá está. ¿Ahora sí la ven? Documento en Excel, ¿sí? Sí, señor, sí, ahora sí. 6 y 15. Solamente voy a graficar los 3 primeros puntos para que ustedes lo tomen como referencia. Entonces nos dice la gráfica que los sacos de café corresponden al eje Y y los sacos de fruta corresponden al eje X. Y aquí tenemos las combinaciones. Agreguemos otra, esta me la voy a inventar. Mejor voy a inventarme una. 10, 5, 0 y aquí 0, 6, 11. Listo, entonces, ¿cómo grafico? Entonces, es algo sencillo. Entonces, dame acá. Darle un poquito más. Entonces, ¿qué hago, chicos? Aquí, para poder graficar esta combinación, necesito utilizar una gráfica de dispersión, ¿cierto? Entonces, una vez tengo mis combinaciones, mis puntos, mis coordenadas, voy a ir a insertar y le voy a dar gráficos recomendados. Tengo que pararme sobre una celda donde haya algún tipo de número porque si no él no me lo va a permitir. ¿Listo? Entonces voy a dar acá dispersión, ¿cierto? Y voy a darle aceptar. Porque seleccioné la que no era. Entonces acá nuevamente insertar, gráficos recomendados, todos los gráficos, dispersión y que me marque con una línea. Entonces él me va a mostrar así, ¿cierto? Pero resulta que esta no es la gráfica que nosotros queremos, porque necesitamos es que nos combine, nos represente la frontera de posibilidades. Así sería un gráfico de equilibrio, del punto de equilibrio para nuestra economía. Pero como en este caso necesitamos es las combinaciones, entonces le vamos a dar quitar, quitar y le vamos a dar agregar. Nombre de la serie, vamos a darle combinaciones, valores
X, entonces ya sabemos que X va los sacos de fruta y valores del eje Y y le vamos a dar sacos de café. Aceptar y listo, chicos. Esta línea azul es mi frontera de posibilidades de producción. Lo que esté por fuera, déjenme en un momento, lo que esté por fuera tenemos acá, es más grueso. Lo que esté por fuera de esta línea, de esta frontera de producción, son las combinaciones inalcanzables, ¿sí? Que es lo que viene luego en el punto C, ¿sí? Lo que esté adentro, permítanme. Un momento, por favor. Lo que esté adentro del triángulo son ineficientes, ¿sí? Es decir, todo esto que está aquí en azul, estas son las combinaciones ineficientes. Y las que están sobre la línea, es decir, sobre nuestra frontera, son las eficientes. ¿Listo? Estas serían inicialmente nuestra gráfica sería así, ¿sí? Como la está pidiendo el punto A. Grafique, represente las combinaciones. Ese sería nuestro punto A, hacer esto. ¿Listo? Luego el punto B nos dice, en esta economía es posible producir diferentes combinaciones de saco, cuáles son eficientes, ineficientes o inalcanzables. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Ubicar esas nuevas coordenadas que nos dan la guía, ubicarla en esta gráfica. Entonces, por ejemplo, tengo una coordenada 4, 2, acá. Esa coordenada 4, 2, acá, resulta que esa coordenada 4, 2, por estar debajo de la línea de producción, de la frontera de posibilidades de producción, pues me resulta que es ineficiente, ¿cierto? Pero resulta que tengo otra coordenada que es, acá, control C, control B, que es 6,5, perdón, 5,6. Es decir, estoy parado sobre la línea, sobre la frontera de producción, ¿sí? En este caso, esa coordenada, esa producción, esa combinación, en este caso es eficiente, porque se encuentra en la frontera, ¿sí? Es la mejor combinación para producir tanto A como B. Pero si, por ejemplo, nos dicen que tenemos una coordenada, supongamos que 10,8, sería acá, sería una combinación inalcanzable. ¿Por qué? Porque está por fuera de mi frontera de posibilidades. ¿Vale? Entonces ya desarrollamos el A, que es la gráfica, ya desarrollamos el B, que es ustedes dar respuesta a esas combinaciones que nos plantea la guía. ¿Listo? ¿Preguntas en este punto? Señor. ¿Todo claro, chicos? Margie Hola, me... Chacarro. Yo tenía una duda, era que, o sea que dependiendo si yo tengo, digamos, sacos de café, a ver, eh, 10 sacos de café y 6 sacos de fruta, que estaría por encima de la línea Ajá, que realizó, eso sería inalcanzable. es inalcanzable, claro, porque no podemos llegar a esa producción, ¿sí? Ah, Teniendo correcto. en cuenta el gráfico que ya realizamos, ¿sí?
La Sí. que está dentro, recordemos que es ineficiente. ¿Por qué? Porque estoy desaprovechando los factores productivos. Y la que está sobre la línea es eficiente porque estoy utilizando de manera óptima tanto los factores productivos para producir A como para producir B. O en este caso, sacos de café y sacos de fruta. ¿Vale? Ok. Listo. Margie, qué pena, hasta ahora veo el chat. Profe, ¿puede repetir esta parte? ¿Cuál parte, porfa? Margie. Margie. Bueno. Entonces, claro, el punto B. ¿Sí? Listo, chicos. Entonces, por favor, continuemos. Permítanme. Hola, profe. Hola. Señora. Hola, profe. Sí, Buenas noches. te escuchamos, señora. Bueno, lo que pasa es que en la guía no dice, dice punto A dice otra cosa, no lo que usted explicó ahí, o sea, como que usted se saltó un punto antes, me parece. Es que el punto A, mi querida... ¿Quién habla? ¿Margie? ¿Sí? Sí, señor, Margie. Margie, el punto A es representar la gráfica, que es lo que acabé de hacer acá en Excel. Lo primero que hice fue trazar esta línea azul. Ajá. ¿Listo? Entonces voy a volverla a hacer, para que quede claro, ¿vale? Listo. Entonces, supongamos que esta es la combinación que tenemos, ¿cierto? Ajá. Este es el cuadro inicial o la tablita que nos da la guía de actividad. Nuestra directora Olga nos dice, chicos, para entender las fronteras de posibilidad de producción, vamos a suponer que en una economía está compuesta por dos bienes. En este caso tenemos o producimos café o producimos fruta o producimos las dos. Para producir las dos, pues tenemos que sacrificar una o la otra. ¿Listo? Entonces, ¿qué combinaciones son factibles para poder utilizar todos los factores productivos y hacer eficiente mi producción? Entonces, tengo en el punto A que destino todos los factores productivos a producir café, produciría 10 sacos de café, ¿sí? Pero en el punto C, si destino todos los factores productivos a producir sacos de fruta, produciría 11 sacos de fruta, ¿sí? Pero no produciría café. Ahora, ¿qué combinaciones intermedias puedo hacer para optimizar los recursos? ¿Listo? Entonces, en este caso, tenemos unas combinaciones que usted ya las tiene definidas en su guía, y en el punto A que nos dice, represente las combinaciones, es decir, a través de una gráfica, realicemos la gráfica para ver cuál es la frontera de posibilidades de producción. ¿Cuál es la frontera? Sencillamente lo que me marca la línea. Entonces tengo que graficar. Como les decía, entonces me paro en alguno de los puntos de los números y le voy a decir, vamos a insertar gráficos recomendados, o sencillamente aquí van directamente a dispersión. Vámonos por la parte más fácil, gráficos recomendados. Vamos a dispersión y seleccionamos la dispersión, pero donde haya líneas. Y le damos a aceptar. Ustedes lo van a encontrar así, pero pueden de una vez seleccionar la que está con una sola línea. Aquí él me está graficando las dos líneas, pero como lo que necesitamos es una combinación, le doy, selecciono el gráfico, le doy clic derecho y le voy a decir seleccionar datos. Ahí le voy a decir quitar, quitar y sencillamente voy a darle agregar. Nombre de la serie, el título que ustedes le quieran dar, en este caso voy a darle combinaciones. Y me va a decir valores de la serie. Tengan mucho cuidado, recuerden que los valores de la fruta van en el eje X. Y muchos me han colocado los sacos de café en el eje X. No, la guía es muy clara. Entonces los sacos de fruta, eje X. Y selecciono los tres. Y luego me dice valores Y. Entonces vamos a colocar los valores del eje Y. Y le vamos a dar aceptar. Luego aceptar. Y esta línea es la frontera de posibilidades de producción.
y este es el punto A. Aquí tenemos nuestra gráfica. ¿Claro, Margie? Margie. Sí, señor, pero estoy viendo. Lo que pasa es que yo en la guía tengo un punto ¿Qué punto tienes? que dice punto A, dice represente las combinaciones de cantidades a producir de cada producto en cada uno de los ejes, sacos de café, eje Y, y sacos de fruta, eje X. Ese es el punto A. Acá en la Por, guía me parece así. sí, señorita. Cuando te dice represente es a través de una gráfica, que es esta gráfica. Ya te entendí. O sea, después que haga la gráfica, represento No, lo la gráfica es la representación. sí. ¿Listo? O sea, solamente tienes que hacer la gráfica. Ya esa Sí. gráfica es la representación. ¿Listo? Ahora, ¿qué estamos haciendo? Entonces, como les decía, todos los puntos que estén por debajo de la línea son puntos ineficientes. ¿Sí? Los puntos que estén por fuera, no me está sirviendo. Acá. Los puntos que estén por fuera de la línea de la frontera son inalcanzables. Los que estén por dentro son ineficientes, ¿sí? Y los que estén sobre la línea son eficientes. ¿Listo? En este caso, les voy a poner un ejemplo. Si la guía les dijera en el punto B, la guía les dijera, si la combinación fuera 4 bultos de café y 2 bultos o 2 sacos de fruta, ubicaríamos, ¿sí? Esa coordenada, esa combinación la ubicaríamos, permítanme por favor, esa coordenada la ubicaríamos en, entonces, 4 de café, que está en el eje Y, Ineficiente. y 2 de fruta, la ubicaríamos aquí, sería 4.2. Como está por debajo de la frontera de producción, es considerada Ineficiente. ineficiente. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando todos los factores productivos. ¿Correcto? Ahora, si la guía les dijera, ubíquese en el punto 4,5, supongamos que aquí 4.5 es sobre la línea. Esta combinación es eficiente. ¿Listo? Y si la guía le dijera, el punto tiene la combinación 10.8, que sería aquí, ¿por qué? Miran, 10 para café, 8 para fruta. Sería acá, sería por fuera de la frontera de producción, en este caso es inalcanzable. ¿Listo? Ese es el punto A y el punto B. Entonces, ¿ustedes qué es lo que tienen que hacer? Sencillamente decir, para esta coordenada, permítanme cambio de imagen, permítanme cambio de pantalla. Están viendo la presentación, ¿cierto? Entonces, aquí la guía nos pregunta, ¿eficiente, ineficiente o inalcanzable? Entonces, la primera combinación, 45,0, ¿es eficiente, es ineficiente o inalcanzable? Entonces, eso es lo que ya ustedes tienen que entrar a responder. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas? Bueno, me alegra. Profe, una pregunta. A ver, Ahí para colocar los eficientes, ineficientes, vamos a trabajar sobre la misma gráfica, exacto. colocando todos estos, ¿cierto? Sí, Hay que señora. colocar pantallazos o bueno, o esa imagen adicional a esa información o solamente colocamos la información y ya. La guía solo pide la información. Si ustedes quieren graficar, sería excelente, porque eso demostraría que ustedes lo tienen claro, ¿sí? Pero la guía solo establece coloque ineficiente, eficiente o inalcanzable. Cuéntame, Daniela, ¿qué duda tienes? Daniela. No, profe, no.
¿Todo claro, Dani? Porque como colocaste en el chat no, profe, entonces pensé que habría alguna duda. No, me había preguntado que si habían dudas, entonces no. todo Ah, bien. bueno. Ah, ok. Listo. Bueno. Ahora, el punto C. Nos preguntan en ese punto C, ¿cuál es el coste de oportunidad de pasar del E al E? ¿Listo? Entonces tenemos que irnos a la tabla inicial. Es decir, ¿cuál es el coste de pasar de 25 sacos de café a 16? ¿Y cuál es el coste de pasar de 20 sacos de fruta a 30 sacos de fruta? Pero aquí viene lo importante en términos de sacos de fruta. Es decir, ¿qué tengo que sacrificar para producir 10 sacos más de fruta? Es decir, de pasar de 20 a 30. La respuesta pues es sencilla, chicos. Paso de 25 sacos de café a 16. Ahí es donde ustedes tienen que dar la respuesta. ¿Cuántos sacos de café se sacrificaron? Ahí pues obviamente tienen que hacer la resta, no le voy a dar la respuesta. 20, 30, se sacrificaron 30 sacos de café para producir 10 sacos adicionales de fruta. ¿Listo? Con esa no creo que haya problema, ¿verdad? Bueno, Sofía. Listo. Y luego tenemos el punto D. ¿Qué significado tendría la representación gráfica 1, 2 y 3 en el contexto del caso? Entonces, recuerden que en el eje Y tenemos... Señora. Profe, disculpe, en el punto C, o sea, solo nomás tendríamos que hacer de cuál es o sea, el costo de pasar de D a E, solo ahí. Exacto. ¿Sí? Solamente nos está pidiendo eso. Es solo ese punto. Ajá. Liliana, si yo tengo una duda, no termina de quedar claro en el diagrama de flujo. ¿San Juan sería una empresa para este caso? Sí, señorita. La finca San Juan es una empresa. La cooperativa también es una empresa. Ya que tocas el tema, Liliana, en el punto D, los beneficios que la cooperativa reconoce a los propietarios de la finca San Juan por valor de 150.000 pesos. En este caso, ¿qué sucede? La finca hace a sus veces de empresa y hace a sus veces de familia. En el caso de los beneficios de la cooperativa, esos beneficios que le reconoce a los propietarios, ¿cómo ustedes los representarían? ¿A través del mercado de bienes o a través del mercado de factores? Muy bien, Mar. La respuesta inicial uno diría, bueno, para que obtengan unos beneficios, ustedes saben que cuando uno se afilia a una cooperativa, pues sencillamente tiene que realizar unos aportes, ¿cierto? Ya sea en capital, ya sea en especie o lo que sea, ¿cierto? Es decir, estamos aportando en factores productivos. Entonces, por la misma vía de factores productivos, la cooperativa como empresa reconoce a la finca San Juan como familia ese beneficio. ¿Listo? Liliana, ¿clara o tienes alguna duda todavía? Listo, señorita Liliana. Entonces, continuando. Ahora, el punto D. ¿Qué representación? Bueno, tenemos la gráfica, entonces 1, 2 y 3. Recuerden, eje Y tenemos sacos de café, eje X tenemos sacos de fruta. En la línea roja, hagan de cuenta que es la línea de Excel que estábamos representando ahora, ¿cierto? La frontera de producción inicial. Pero ya la línea verde es una frontera de producción que se ha expandido, es decir, ¿qué sucede? Que aumenté la producción en igual proporción, tanto de café como de sacos de fruta. ¿Claro? En la gráfica 2 y en la gráfica 3 no sucede lo mismo con los dos.
¿Por qué? Porque en términos de sacos de café sigo produciendo lo mismo, pero los sacos de fruta aumentaron la producción. ¿Por qué se pudo haber dado esa producción? Porque invertí más mano de obra, porque invertí más terreno en los sacos de fruta, etc. Y en el gráfico 3 sucede lo contrario. Los sacos de café se mantienen constantes, se mantienen igual, perdón, los sacos de fruta se mantienen constantes, se mantienen iguales, pero los sacos de café se aumentó la producción. ¿Por qué? Pues esa es la respuesta que ustedes tienen que dar. ¿Claro? ¿O hay alguna duda? Para evacuar este punto. Entonces, ay, ¿cómo era? Digamos, la lineecita roja sería lo normal, La inicial. ¿sí? Sí, Ah, señorita. ya. Entonces, por eso tenemos los factores productivos 1 y factores productivos 2. La 2 es la nueva, Ok. la nueva frontera de factores, la nueva frontera de producción. Ah, Dime, ya. Margie, ¿qué dudas tienes? Sí, señor. No entendí muy bien lo de las gráficas aquí. Porfa, ¿me puede volver a explicar? Entonces, como les decía, la gráfica 1 es la frontera de producción, ¿cierto? Fronteras de posibilidades de producción 1, es decir, la inicial. Luego tenemos que esa frontera de producción se expande. Tenemos una nueva gráfica que es la frontera de producción, de posibilidades de producción número 2. ¿Qué quiere decir eso? Para que se haya expandido, pues quiere decir que aumentó, ¿cierto?, la productividad de sacos de fruta de este punto a este punto. Y lo mismo sucedió con los sacos de café, es decir, los dos aumentaron en igual proporción. ¿Listo? Ahí ustedes donde tienen que contarme por qué pasó, aumentó el terreno, qué pudo haber pasado para que se haya dado ese caso. ¿Listo? En la gráfica 2 tenemos que solo uno de los factores aumentó, solo uno aumentó la productividad, en este caso aumentó la productividad los sacos de fruta, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes ven, se mantiene constante los sacos de café, ¿sí? Es decir, nuestra frontera cambió. Y luego tenemos la gráfica 3, que es lo opuesto. Los sacos de fruta siguen siendo los mismos, pero los sacos de café aumentaron. ¿Listo? Pero entonces ahí es donde ustedes tienen que contextualizar por qué se pudo haber dado eso. ¿Listo, chicos? Margie, ¿claro o todavía tenemos dudas? Margie. Profe, no me queda muy bien claro todavía. No me queda bien claro. ¿Recuerdas la gráfica 1 que hicimos, cierto? La frontera de posibilidades. ¿Sí? La que graficamos ahora en Excel. Haz de cuenta que esa es la línea roja, ¿cierto? Pero si yo te digo que aumentamos los sacos de fruta de 10 a 20, ¿crees que se desplace la línea roja en el eje X? Sí, ¿cierto? Se va a expandir hacia afuera. Y lo mismo va a pasar con el café. ¿Sí? ¿Listo? En el caso 2, solo uno se expandió, solo uno creció. ¿Sí? Y en el caso 3, solo uno también creció. Eso es lo que ustedes tienen que explicar. ¿Listo? Ok, bueno. ¿Listo? A ver, Mar, cuéntanos. Vamos a ver qué nos dice Mark. Bueno, para ir avanzando, entonces luego tenemos acá entonces fronteras de posibilidades. Tenemos un ejemplo, las opciones.
Para producir, en la combinación A tenemos, cuando dedico toda mi producción a los vestidos, produzco 18 toneladas, pero no produzco nada en alimentos, ¿sí? Porque estoy dedicando toda mi producción a los vestidos. ¿Hay algún costo de oportunidad? No, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué sucede con el punto B, con la combinación B? Ya de 18 toneladas de vestidos paso a 17. ¿Por qué? Porque estoy dedicando, sacrifico esa tonelada para producir 1 tonelada de alimentos. Es decir, que mi costo de oportunidad es 1. ¿Listo? Y así revisamos las combinaciones. En el punto E, dedico toda la producción a todos mis factores productivos a producir alimentos, pero no produzco vestidos. ¿Cuál es mi costo de oportunidad? Pues los 9 vestidos que estoy dejando de producir por producir solamente alimentos. Entonces aquí tenemos el costo de oportunidad, pues sencillamente es la resta, ¿sí? Y aquí entonces, como les comentaba, la línea roja viene pasando por A, B, C, D, y aquí tenemos la curva, ¿sí? Si aumentáramos de 18 a 20, ya tendríamos acá un nuevo punto y tendríamos una nueva curva. Y de acá de 4 a 6, entonces vendría nuestra curva así, que sería la gráfica 1. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. MAR, es decir, la frontera de producción aumenta si aumentan los factores de producción, ya sea por más mano de obra, recursos o avances tecnológicos. O capital, no MAR, por supuesto. Sí, recuerden que para poder aumentar necesitamos factores productivos, capital, tierra, trabajo, o en este caso un factor tecnológico. Muy bien. Y entonces, como les comentaba, acá tenemos nuestra línea roja, ¿cierto? Pero si pasamos, aumentamos la producción, pues sencillamente ya va a pasar esta línea roja. Si aumentamos los vestidos, pues va a aumentar acá, y no aumentamos los alimentos, pues sencillamente sigue siendo el punto 4.0. Pero miren, tenemos el punto H, que es las producciones inalcanzables. Ahora vamos a realizar la actividad individual número 3, que esta sí es muy sencilla. Sencillamente tienen que leer y realizar un cuadro sinóptico sobre la lectura del capítulo. No hay problema con esta, ¿verdad? Ahora vamos a revisar el caso de estudio para las actividades colaborativas. Tenemos el caso de estudio que seguimos con la producción de café y tenemos estas demandas, chicos. Tenemos estas demandas. Entonces, es muy importante que ustedes aprendan a leer estos datos que tenemos, ¿sí? A interpretarlos. Tenemos un precio. Entonces, cuando el precio del café, háganse siempre esta pregunta, cuando el precio del café está a 500, ¿cuál es la demanda? Entonces, la cantidad demandada por la cooperativa cafetera a un precio de 500 es de 7.000. Por la cooperativa Colcafé a un precio de 500 es de 9.000. O por a precio de 500 por la cooperativa de los Andes es de 12.000. ¿Listo? Es decir, que a estos precios las cooperativas van a demandar estas cantidades. Como pueden ver, si aumenta el precio, ¿qué va a pasar con la cantidad demandada? Pues sencillamente va a disminuir. Pongámosle un poquito de lógica, muchachos. Si el precio del arroz sube, bueno, así el precio del arroz sube, siempre vamos a comer arroz. Supongamos que, no sé, de la gaseosa, de la Coca-Cola. Si la Coca-Cola, el precio de la Coca-Cola aumenta, pues ustedes ya no van a consumir la misma cantidad porque sencillamente el bolsillo no da. Por eso la curva de la demanda, ¿cómo se traduce? A mayor precio, menor cantidad. Esto no aplica para todos los bienes, ¿sí? Hay unos bienes que son elásticos e inelásticos, ¿sí? Que independientemente del precio, si el precio sube, la cantidad siempre demandada siempre va a ser la misma. Por ejemplo, el arroz. Sí, hay muchas familias que si el precio del arroz suba, el arroz no puede faltar en un almuerzo. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio? Sencillamente calcule cuál es la demanda total del mercado de los Andes.
¿Y cómo se calcula, chicos? Pues sencillamente es una sumatoria de cada una de las demandas, ¿sí? Es como si en nuestra familia tenemos 3 hermanitos y el uno dice yo quiero 10 barras de chocolate, el otro quiere 5 barras de chocolate y el otro quiere 3 barras de chocolate. Entonces su mamá, sencillamente para saber cuántas barras llevar a la casa, pues suma las cantidades demandadas por cada uno de sus hermanos. Entonces 10 más 5 más 3, eso nos da 18. Esa es la cantidad demandada. ¿Listo? ¿Cómo se grafica? Entonces acá tengo un ejemplo en Excel. Permítanme, por favor. ¿Están viendo el Excel, verdad? ¿Listo? Entonces aquí tenemos, listo. Tenemos que a un precio de 100, la demanda 1 corresponde a 800.000, supongamos pares de zapatos, sacos de café, lapiceros, bombones, cervezas, bueno, lo que ustedes quieran, ¿sí? La demanda 2 es de 950.000 y la demanda 3 es de 1.150.000. ¿Cómo calculo la demanda total? Pues es cada una de las demandas, ¿sí? Y tenemos que a un precio de 100, en este mercado se demandan 2.900.000 unidades de lo que ustedes quieran, ¿sí? Y así, lo único que tenemos que hacer es arrastrar, entonces, en el peor de los casos, que el precio aumentó a 500, la demanda disminuye en casi 1.200.000 unidades. ¿Listo? Yo creo que con esto no hay ningún problema. Ahora, ¿qué nos dice el ejercicio? Grafique cada una de las demandas, ¿cierto? Y luego grafique la demanda total. Entonces nuevamente vamos a hacer, en este caso, vamos a ver cómo nos va en un gráfico de dispersión. Le damos a insertar, gráficos recomendados, todos los gráficos, nuevamente gráficos de dispersión, marcamos de línea y le damos a dar a aceptar. Como ustedes ya saben, vamos, clic derecho, seleccionar datos y le vamos a decir, quitamos todas las series para que no tengamos problemas. Le vamos a dar agregar, nombre de la serie, entonces, demanda 1, valores... Profe, Señora. disculpe, Señora. es que a mí me aparece acá que un cuadro negro, o sea, aparece el Excel, pero donde usted pone para cambiar los datos me aparece un cuadrito negro. Profe, a mí también me aparece un cuadro negro, no me da el ejercicio completo. Uy, chicos, ahí sí no sabría. Ahí, ¿sí están viendo la gráfica? Sí, o sea, aparece, digamos... En este momento están viendo la gráfica. Sí, o sea, la gráfica Sí. se ve, pero... Sí. Listo. Pero ya cuando va a poner los valores, no se mira, solo un cuadro negro. Sí, aparece negro. Bueno, ahí sí me cortan. De todas formas, vamos a revisar la grabación, ¿vale? Porque creo que ya es problema del software, de Excel, que parece que presenta un conflicto. Entonces, lo que vamos a hacer, chicos, por favor cerramos micrófono, le damos un momento, revisemos acá que tengo unos mensajes. Vamos a llamar a 2 compañeras, permítanme un momento, chicos, que 2 compañeras quieren ingresar, ¿vale? Daniela Urbano. A ver, ¿dónde estás? Danielita. Listo. Agregar. Y vamos a agregar a otra compañera que se llama Yurani Valencia. Ahí está. Bueno, bienvenida Daniela y bienvenida Yurani. Entonces, ustedes me dicen que les aparece gris, es cuando le voy a dar seleccionar datos, ¿verdad? Voy a intentar nuevamente a ver si de pronto... Hasta ahí ven, clic derecho, seleccionar datos. ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Ahí se ve bien. Sí, señor. Listo. Le doy seleccionar datos y ese cuadro no les aparece. Correcto. No, aparece negro. ¿A todos les aparece negro? Sí, señor, profe. Bueno, ¿No será mejor como que le tome pantallazo y lo envíe? entonces, ya saben, clic derecho, seleccionar datos y ahí les aparece
gris. Entonces voy a tomar una imagen de pantalla y lo voy a compartir. Por favor, miren la imagen. Entonces, si ven que ahí les aparece todas las series, entonces, ¿qué voy a hacer? Denle a todos quitar, para que quede la pantalla, para que quede el cuadro así. Para que quede el cuadro así. ¿Listo? Entonces, ahora, si ven la imagen, voy a darle clic en agregar. ¿Listo? ¿Ahí todavía les aparece gris? Sí, señor. Bueno, entonces les aparece les va a aparecer este recuadro. Entonces, si ustedes miran el recuadro, él le dice, ¿y esto pasaba cuando hicimos la otra gráfica, chicos? ¿La primera? ¿O es ahora? También me salió en la primera. La primera gráfica también En aparecía todas en el apareció, profe. Ah, bueno, no habían dicho. Sí, señor, en todas. No habían dicho nada. Listo, entonces mira, en esta imagen les aparece modificar la serie. Entonces tenemos nombre de la serie, que ahí vamos a seleccionar la celda demanda 1, es decir, la celda de 11, de 10. ¿Listo? Luego en valores X, ya saben ustedes, por favor, no se les olvide, las cantidades van en X, el precio va en Y. Entonces, valores de la serie X, vamos a seleccionar toda la demanda. ¿Listo? De 800.000 hasta 400.000. Y luego nos pregunta valores Y. Entonces seleccionamos el precio de 100 a 500 para que nos quede así. Entonces dame un momento, nombre, valores de X 800 y valores 800.000 de Y. Tenemos esto. Y le damos a aceptar. Pueden ver ahora sí la gráfica, ¿sí? Listo. Entonces, recuerden que la gráfica de la demanda tiene una pendiente descendente, es decir, tiende a decrecer. Entonces, mire, acá tenemos 100.000, 200.000, es decir, tenemos las cantidades. Recuerden, siempre las cantidades. Y en el eje Y tenemos los precios. Perdón, Señora. una pregunta. ¿Eso no necesariamente tiene que ser una curva? No, no señora, no Ah, necesariamente. es que Sí, en las mira, lecturas cuando me decían curva a veces me hacía dudar porque a mí no, pues la gráfica tranquila. era diferente. O sea, a pesar de que es una línea, en economía se le llama curva. ¿Listo? Ah, A pesar vale. de y es una línea, en este caso, porque tomamos datos puntuales, es curva, pero Ujú. dependiendo de los datos puede volverse como una S, puede tener picos, etcétera. ¿Listo? Pero en economía la Ah, línea le llamamos curva, la curva de la demanda, curva de la oferta. ¿Vale? ok. No tienen ningún problema. Y lo mismo vamos a hacer con la demanda 1, con la demanda 2, con la demanda 3 y hasta la demanda total. ¿Preguntas sobre cómo graficar, chicos? Estoy bien. Bueno, sencillo, ¿cierto? ¿Podemos pasar a la oferta o hay preguntas sobre la demanda? Profe, ¿sería tan amable y la vuelve a repetir, porfa? Listo, con gusto. Entonces, recuerden que siempre vamos a tener unas demandas, ¿sí? Hagan de cuenta su casa, como les decía, ustedes son una familia. Entonces, demanda 1 es el papá, demanda 2 es la mamá, demanda 3 es el hijo. ¿Listo? Cada uno demanda cantidades diferentes. ¿Por qué? Pues esto depende del precio. Entonces, si el precio está a 100 pesos, el papá va a consumir 800.000 unidades de X productos, la mamá va a consumir 950.000 unidades de Y productos y el hijo va a consumir 1.150.000 unidades de C producto. ¿Listo? Para calcular cuánto es la demanda total de esa familia, de ese bien o ese servicio a un precio de 100, pues sencillamente ¿qué hacemos? Sumamos cada una de las demandas y obtenemos una demanda total.
¿Está claro? Hasta ahí claro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo interpreto? Cuando está a 100 pesos, yo demando 2.900.000. Es decir, como está barato, demandamos harto, ¿cierto? Pero si el precio aumenta, pues la cantidad demandada va a disminuir. ¿Listo? Ahora, ¿cómo realizamos la gráfica? Voy a borrar nuevamente y la vamos a volver a hacer. Entonces, vamos a insertar gráficos recomendados, todos los gráficos, dispersión, y le decimos que nos dé una de líneas de dispersión. Y él nos va a arrojar esta gráfica. ¿Por qué? Porque él tomó como información toda la información del cuadro. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que les decía, clic derecho, seleccionar datos, y le voy a dar quitar, que es lo que a ustedes les aparece gris, ¿cierto? Les voy a dar agregar, en el nombre de la serie le voy a dar demanda 1, valores de X. Entonces de esa demanda 1, los valores de en X serían todas las cantidades. Y los valores en Y, recuerden, siempre el precio va en Y, selecciono a Y y listo. Tengo mi gráfica 1. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Copiar esta gráfica y pegarla en el documento. ¿Listo? Sería cada gráfica. Mar, ¿la demanda total es una suma? No. ¿O un promedio? Por supuesto, Mar, es una suma. ¿Listo? Es una suma. ¿Sí? Porque sería como la demanda agregada. Lo que consume cada uno, ¿sí? La demanda total sería lo que consume cada uno, la sumatoria de cada una de esas demandas. Y entonces, de esta forma, chicos, tenemos nuestra curva de demanda 1, que en este caso ustedes sería la curva de demanda de la cooperativa cafetera. Luego hacemos lo mismo con la demanda 2, luego hacemos lo mismo con la demanda 3 y luego hacemos lo mismo con la demanda total. Es decir, que tenemos que tener 4 gráficas. ¿Listo? Ahora vamos a la oferta. ¿Qué pasa con la oferta? Pues al igual que la demanda, la oferta total, pues sencillamente es la sumatoria de todas las demandas. Recuerden, demanda es consumo, oferta es producción. Nunca se les olvide eso. ¿Sí? Entonces, cuando el precio está en 100, la oferta es de 900.000 unidades. Para el caso 1, para el caso 2 de 750 y para el caso 3 es de 550.000. Si ven que aquí sucede lo contrario, entre mayor sea el precio, se va a producir más. ¿Y si tiene lógica o no? Si ustedes, por ejemplo, hacen sillas y el precio de las sillas está aumentando, ¿ustedes disminuyen la producción o la aumentan? Aumenta, profe. Claro, ¿cierto? Porque como quien dice, vamos a aprovechar nuestro agosto, vamos a hacer nuestro agosto, vamos a producir más. ¿Sí? Entonces, al igual que las demandas, la oferta total pues es la sumatoria de cada una de las ofertas. Entonces tenemos que en este pueblo, cuando el precio es a 100, se producen 2.200.000 unidades de ese bien o ese servicio, pero si sube a 500, casi aumenta en un 50% nuestra producción. ¿Cómo es la gráfica? Igual. Pero en este caso, si ustedes ven, la curva es descendente, la curva de la oferta es ascendente. Entonces vamos a pararnos y vamos a darle a insertar, gráficos recomendados, todos los gráficos, dispersión, seleccionamos uno de línea y luego entonces, que es la partecita donde no les aparece, que me parece extraño, seleccionar datos, quitar, 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 agregar, nombre de la serie, oferta 1, valores, recuerden las cantidades, valores en X, las cantidades, valores en Y, el precio, y le damos a aceptar y vamos a ver cómo nos da. ¿Ven que es ascendente? A diferencia de la demanda, en este caso, que es descendente, en este caso nuestra oferta es ascendente. ¿Por qué? Porque a un mayor precio yo voy a producir más. En cambio, en la demanda, a un mayor precio yo voy a consumir menos. ¿Está claro?
¿Preguntas hasta ahí? Ninguna. Entonces pasemos al equilibrio. ¿Qué vamos a hacer? Pues sencillamente voy a tomar la demanda total, copio, pego y voy a tomar la oferta total, copio, clic derecho para que no vaya a arrastrar la fórmula y números. Y aquí tengo mis dos, tanto la oferta como la demanda. Vamos a colocarle formato de celda, número, separador de miles. ¿Cómo hago esta curva? Hay que tener cuidado porque tenemos que combinar dos curvas, la curva de la oferta y la curva de la demanda. Entonces, ¿qué hacemos? Nuevamente insertar gráficos recomendados, todos los gráficos, dispersión, línea y listo. Clic derecho, seleccionar datos, quitar, quitar. Aquí ustedes tienen que tener cuidado. ¿Listo? Tienen que tener mucho cuidado porque vamos a realizar dos gráficas. Entonces, ¿todavía les seguía apareciendo negro, gris? Sí, señor. Que falla. Entonces, hagan de cuenta que voy a graficar la demanda. O bueno, voy a graficar la demanda. Entonces, nombre de la serie, demanda total, valores. Ya sabemos que los valores en X son las cantidades y los valores en Y es el precio. ¿Listo? Y le voy a aceptar. Le voy a aceptar. Ahí tenemos nuestra curva de demanda, ¿correcto? Pero nos falta la curva de la oferta. Entonces, me paro sobre el gráfico, le doy clic derecho, nuevamente seleccionar datos. Les va a aparecer así. Ya les envío la imagen de pantalla. Por favor, verifiquen la imagen. Si ven que en la imagen que les acabo de compartir dice demanda total y aquí tenemos los valores. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esa es solamente nuestra gráfica para la demanda. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Si ven que ahí al lado de modificar aparece agregar. ¿Sí? ¿Me confirman? Chicos. Sí, señor. Profe, sí. Listo, ahí aparece agregar. Entonces lo que voy a decirles, agreguemos y le vamos a decir, nos va a aparecer otro recuadro similar, nombre de la serie, ya sabemos oferta, valores, entonces ya sabemos cantidades, valores eje X, cantidades, valores eje Y, el precio. Y le damos a aceptar, y le damos a aceptar. Y listo, aquí tenemos nuestra curva del equilibrio. Nuestra gráfica del equilibrio. Por un lado tenemos la naranja, que es la curva de la oferta, y la azul, que es la curva de la demanda. ¿Pregunta, chicos? Entonces, si ven, eje Y tenemos los precios, eje X tenemos las cantidades. Ahora, si ustedes quieren saber las coordenadas, entonces sencillamente nos paramos en la gráfica, le damos más y le decimos denos etiquetas de datos. Y como pueden ver, él le va a colocar, digámoslo así, que las coordenadas. ¿Sí? Pero resulta que no nos muestra todas las coordenadas, solamente nos muestra en este caso el precio. ¿Qué le vamos a decir? Nos paramos en uno de los precios y le damos doble clic. Y si pueden ver ahí que dice valor X, o también les aparece en negro. Ahí sí nos aparece. Señor, ¿qué Listo. parece? Valor X, valor Sí. Y. Listo. Entonces le vamos a decir valor X. Cerramos y si ven que ya apareció la coordenada. ¿Cuál es la coordenada? 3.400.000 unidades, 400.000 unidades a un precio de 500. ¿Listo? A ver. ¿Es necesario ponerlo así? No, no es necesario. Sino que ¿por qué lo estoy haciendo? Resulta que les pide que se determine la cantidad de Equilibrio. la cantidad y el precio en el punto de equilibrio, ¿sí?
Entonces, el Ah, punto bueno, D sí. dice, determine precio y cantidad de equilibrio. Resulta que en este caso, permítanme, aquí no se encuentra, no hay un punto, es decir, el punto de equilibrio aquí sería a un precio, sería donde se cruzan la oferta y la demanda, sería nuestro punto de equilibrio, ¿sí? En este punto, ¿sí? Aquí la gráfica no está diseñada para que me dé, hay un punto de equilibrio, pero la gráfica que ustedes van a hacer sí está diseñada. Es decir, ahí donde se cruzan hay un punto de equilibrio. En este caso, mi punto de equilibrio sería 2.600.000, supongamos, a un precio de 220. ¿Por qué les digo lo de las etiquetas? Porque ahí ustedes van a poder encontrar las coordenadas. Y ahí entonces ustedes ya saben que donde se encuentra la curva de la oferta con la curva de la demanda es el punto de equilibrio a un precio determinado y a una cantidad determinada. ¿Listo, chicos? Sí, señor. ¿Hay Sí, señor. dudas sobre cómo realizar la gráfica, sobre cómo desarrollar el punto? No, señor, pues todo está claro. Lo único es que cuando explicaba lo de cómo hacer la gráfica y que Ujú. aparecía ese cuadro negro o gris, pues sí se confunde uno un poquito, pero sí está comprensible. Listo, de todas formas, con las imágenes, pues espero que se hayan guiado un poquito. Ahí sí, chicos, no sé qué pasará. Me disculparán. Profe, una preguntita. Señor, Igual creo que en la grabación como tal, la grabación sí les cuatro va... personas, Sí, cuadro con la negro grabación. y ya. Sí, señor, con la grabación no van a tener ningún problema. Listo. Ahora, entonces continuamos con nuestra guía de actividades. Permítanme un momento, paso a la presentación. Están viendo la presentación, ¿verdad? Ok. Listo. En el punto C se plantea un precio y una cantidad demandada y una cantidad ofertada. ¿Listo? Entonces, chicos, a un precio de 50, supongamos 50 pesos del bien X, la cantidad demandada, es decir, que se consume en 90, pero la cantidad ofertada, es decir, lo que se produce es 180. ¿Qué situación de mercado tenemos en este caso? ¿Un exceso de oferta, un equilibrio o un exceso de demanda? ¿Ustedes qué me dicen? Yo diría Sería una sobreoferta. Un exceso de oferta. Muy bien, un Eso exceso de de oferta. oferta. Muy bien. ¿Por qué? Porque sencillamente se está produciendo más de lo que se consume, ¿verdad? Sí, señor. Exacto. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tenemos que colocar en el cuadrito? Pues sencillamente Exceso que de oferta. hay un exceso de oferta. Ahora, si hay un exceso de oferta, ¿qué presión hay sobre los mercados? Sobre los precios, perdón. Descendente, ascendente, nula. Sería descendente. Muy bien, sería descendente. Descendente, sí. ¿Quién dice que ascendente o quién dice que nula? ¿Quién da más? Es descendente, profe. Descendente. Claro, es descendente, ¿por qué? Porque Sí, profe, descendente. exacto, vamos a darle la explicación. Resulta que ustedes están produciendo 100 tamales, supongamos que ustedes en su casa hacen 100 tamales, pero solo están vendiendo 50. ¿Qué tienen que hacer ustedes para poder vender los otros 50 tamales? Pues bajar el precio, ¿cierto? Para que la gente pueda consumirla. Es decir, que la presión sobre el precio es descendente, es decir, que desciende el precio, bajar el precio para poder venderla. ¿Sí? ¿Es correcto? Ahora revisemos el punto 10. Perdón, cuando el precio es a 10 pesos, o a 10 dólares, o a 10 euros. ¿Qué pasa? La cantidad demandada es de 200, pero la cantidad ofertada es de 0. ¿Qué situación de mercado tenemos ahí? Un exceso de demanda. Muy bien, un exceso de demanda, se está consumiendo. ¿Y entonces qué pasa con el precio?
va a subir. El momento que se produzca uno, esas 200 personas que están dispuestas a consumir, supongamos, ese par de zapatos, van a estar dispuestas a pagar lo que sean por ese par de zapatos, ¿verdad? Y en el punto, cuando tenemos un precio de 30 pesos, euros, dólares, tenemos cantidad demandada 120 y cantidad ofertada 120. ¿Qué situación de mercado tenemos? Están en equilibrio. Exacto, lo que estamos produciendo se está vendiendo, se está consumiendo, entonces no hay una presión en los precios, es decir, es nula la presión sobre los precios porque sencillamente lo que se está consumiendo se está ofertando. ¿Preguntas, chicos? Porque ya vamos a terminar. Por favor. Sí, esa última parte donde usted hizo el ejemplo con los últimos números, yo no entendí muy bien. ¿Será que por favor me puede explicar? Claro, están viendo la No. presentación, ¿verdad? No. Permítanme un momento porque parece que se cayó. Déjame de un momento. Ahora sí, ¿verdad? Sí, Señor. sí. Entonces, cuando el precio es a 30, la gente consume 120 unidades de ese precio. ¿Sí? Pero resulta que a ese precio se oferta 120. Es decir, que lo que se está produciendo, lo que se está ofertando, la gente lo está comprando cuando es a ese precio. Pero si ven que el precio disminuye, la gente quiere consumir más, pero como es tan barato, los campesinos, los productores no van a producir. ¿Sí le están hallando la lógica? Entonces, cuando el precio es tan barato, todos queremos comprar, ¿cierto? Pero resulta que no es rentable. No es rentable para los productores y por eso ellos no producen. Pero cuando el precio es costoso, que es a 50, pues se va a ofertar mucho porque es atractivo para los productores, pero para nosotros los consumidores, pues no vamos a poder consumir mucho porque es costoso y el bolsillo no nos va a resistir. Entonces, en este caso, cuando el precio es a 30, pues se va a producir 120 unidades de ese bien o ese servicio y los cuales van a ser consumidos. ¿Sí? Porque como puedes ver, la cantidad demandada es de 120 y la cantidad ofrecida es de 120 a un precio de 30. ¿Qué situación de mercado tenemos? Pues sencillamente es una situación de mercado de equilibrio porque lo que estamos ofertando lo estamos vendiendo. Y pues no va a haber presión sobre los precios. ¿Por qué? Pues sencillamente porque el precio está bien. A ese precio lo que se produce se consume. ¿Claro? Sí, señor. ¿Listo? Sí, señor. Perfecto. Acá entonces tenemos la explicación, el punto de equilibrio. Por un lado tenemos exceso de oferta y por el otro lado exceso de demanda, que es esta gráfica. ¿Listo? Cada vez que se desplace una curva se va a encontrar un nuevo equilibrio. Entonces, ven esta S, ¿cierto? Esta gráfica. Tenemos la S. Sí, que es la señor. oferta. ¿Listo? Sigan por favor el mouse. Supongamos que aquí viene una nueva curva, ¿cierto? Es decir, que la oferta aumentó, se desplazó de aquí a acá. ¿Sí? Pero anteriormente teníamos el punto de equilibrio en 1.40, ahora tenemos el punto de equilibrio a 1.2, al precio a 1.20. ¿Sí? Aumentó la oferta y aumentó también la demanda. Esa es la explicación. Aumentó la oferta y aumentó también la demanda. Bueno, chicos, y ahora viene el punto 4, que es el desplazamiento de las curvas. Entonces, como les decía, la gráfica 1 que tenemos, hay un desplazamiento de la oferta, es decir, que aumentó la oferta, ¿cierto? En el gráfico 2 se contrajo la oferta, es decir, que se dejó de producir. En la gráfica 3 aumentó la demanda, es decir, la gente está consumiendo más. Y en el gráfico 4 disminuyó la demanda, es decir, que la gente está consumiendo menos. Solamente voy a poner un ejemplo. ¿Con cuál de los 4 puntos se les ha complicado? ¿Con el estudio médico, con una sequía, con el subsidio o con
o con el consumo de café? Chicos, ¿con cuál han tenido problemas? Hasta el momento, profe, no, pues, en mi caso no ha llegado hasta allá. Bueno, con el consumo de café. Listo, Daniela. Entonces, se ha disparado el consumo del café sobre el té. ¿Qué significa que se haya disparado el consumo de café? Pues sencillamente nos quiere decir que ha aumentado la demanda, ¿cierto? Y si ha aumentado la demanda, pues entonces la curva de la demanda tiene que moverse hacia afuera. Así las cosas, ¿cuál gráfica creen ustedes que representa que haya aumentado el consumo de café sobre el consumo del té? Profe, ahí es cuando se puede hablar por lo menos de un bien sustituto. Sí, O sea, no sé, sí. digamos que la siembra de las plantaciones para el té, no sé, les cayó una Ujú. plaga, por decirlo así. Entonces eso disparó el consumo del café a no encontrar pues una Con- venta masiva de té. Muy bien. Entonces, recuerden chicos que en economía tenemos bienes sustitutos, tenemos bienes complementarios. Entonces, ¿qué son bienes sustitutos? Por ejemplo, el azúcar con la panela. ¿Sí? Independientemente van a arrojar, entre comillas, el mismo resultado. ¿Sí? Que es endulzar las bebidas. O un bien complementario, que sin el uno no funciona el otro. Entonces, por ejemplo, el arroz con la sal. ¿Sí? Para hacer un buen arroz se requiere la sal. Entonces, son complementarios. O un par de zapatos frente al otro par de zapatos, etcétera. En este caso, se disparó el consumo de café sobre el té. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aumentó la demanda. ¿Cuál gráfica representaría de la mejor manera? El gráfico número 3. ¿Quién da más? Chicos, ¿todos También de estoy de acuerdo? acuerdo con el gráfico 3. ¿También se va por el gráfico 3? Profe, pero ese es El del consumo, gráfico, pero ese es del consumo del té, ¿no? Sí, aquí estamos hablando del consumo. Les compartí nuevamente el link de asistencia, chicos. Por favor, para el que no lo haya diligenciado. Alguna chica decía que el 1. ¿Por qué? Doctor, ese mismo link de asistencia usted lo envió Sí, es el mismo. por WhatsApp, ¿sí? Sí, señora. Sí, señorita. Ok. Por ahí escuché que el gráfico 1. ¿Por qué sería el gráfico 1? Hola. Bueno, en el caso del gráfico 1 lo que se ha desplazado es la oferta, es decir, la producción. Y aquí estamos hablando no de producción, sino que estamos hablando es de consumo, ¿sí? Entonces la que necesariamente tiene que moverse, desplazarse, es la curva de la demanda. Entonces en este caso no podría ser la 1. ¿Todos estamos de acuerdo o alguien no está de acuerdo? Entonces, en este caso no puede ser la gráfica 1, ¿sí? ¿O estoy equivocado? Perdón, profe, ¿cómo repita? Haga el favor. Que para el caso de la gráfica 1 la que se está desplazando es la oferta. Si ven que la oferta va hacia afuera, pasó de O a O sub 1 o a O', es decir, aumentó la oferta, ¿cierto? Por lo tanto, no puede ser, para el caso de que se disparó el consumo de café, la gráfica 1, porque la que se está desplazando es la oferta, es decir, la producción de café, más no el consumo. Y recuerden que el ejercicio nos está pidiendo es que se ha disparado el consumo de café, ¿sí? Entonces no puede ser la 1. Varios de ustedes han dicho la 3. ¿Por qué la 3? Porque sencillamente se ha disparado la demanda, es decir, se ha movido el consumo, ¿cierto?
Sí, señor. ¿Todos de acuerdo o alguien está en desacuerdo? De acuerdo, profe. Listo, chicos. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? Muchas gracias, Daniela, por tu apoyo. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? Yo creo que ya está clara esa parte, profe. ¿Está bien? Listo, chicos. Y lo último ya viene es el escrito tipo ensayo de 2 hojitas, donde tienen que dar respuesta a qué importancia ha tenido el café y qué representa hoy por hoy en la economía colombiana. Por favor, ojo que este documento debe tener una introducción, un cuerpo, unas conclusiones y una bibliografía. Entonces las 2 hojitas son solamente para el cuerpo, pero debe tener introducción, conclusiones y bibliografía. Recomendaciones. Citen sus fuentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes dirían, el café ha sido durante los últimos años el producto insignia en las exportaciones, puesto que pasó de 10.000 toneladas a 100.000 toneladas del 2010 al 2020. Listo, perfecto, claro, pero ojo que esa cita no es de ustedes, ¿de dónde están tomando esa información? Entonces, por favor, citemos. Sí, de acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros, el café ha sido el producto insignia, pasando de 10.000 toneladas en el año 2010 a 100.000 toneladas en el año 2020. Ahí ya estamos citando la fuente. ¿Listo? Ya saben, evidencia Profe, una individual. pregunta. Señora, Bueno, suponiendo en mi grupo dividimos los 5 puntos para ok, cada uno, ok, pero el ensayo, como es tan extenso, debe tener aportes de todos. claro que sí. Chicos, consejo. Por ejemplo, alguien dijo yo realizo la curva de demanda o hago las gráficas correspondientes a la demanda. Listo, la hizo. Importante que se evidencie en el foro la realimentación. ¿Sí? Es decir, Andrés hizo la curva de las demandas. Entonces yo, Olivardo, entro, listo, Andrés, me parece bien, me parece mal, es incorrecto, mira, agreguémosle esto, agreguemos lo otro. Sí, que se note que hay un trabajo colaborativo. ¿Sí? Que no vea que bueno, uno subió por una parte, el otro subió por otra, el otro subió por otra, y después otro llegó y hizo, agrupó todo y listo, salió el trabajo. No, van a tener una afectación en su nota. Yo que deseo que todos se saquen la puntuación total, ¿listo? Y eso espero. Entonces, para este caso del ensayo, está bien que alguien comience con un parrafito y que los demás lo vayamos complementando, otro parrafito, sin perder el hilo. ¿Listo, chicos? El ensayo también, las demás actividades grupales y el ensayo, todo se junta en un solo documento. Sí, todo en un solo documento, por favor. Todo en un solo documento. ¿Sí? Entonces, muchachos, por ejemplo, si uno de ustedes no se evidencia que participó en las actividades colaborativas, así aparezca su nombre en el trabajo, pues sencillamente no se puede evaluar. ¿Sí? Entonces es importante que hagan sus aportes. ¿Listo? Profe, tengo una duda, una preguntita más bien, en cuanto a la introducción. La introducción va, porque dice que el ensayo debe llevar introducción, desarrollo y conclusión, ¿sí? Sí, En señor. cuanto a la introducción, ¿debería ir al inicio del trabajo como tal o nomás al inicio del ensayo? No, al inicio del ensayo. Al inicio del ensayo, ¿vale? Pero entonces al trabajo como tal no se le haría introducción. No, solamente portada y procedemos a realizar el El documento. trabajo como tal. Sí, Ah, señor. listo. Listo, profe. Chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna queja, alguna recomendación? En el trabajo grupal solamente van los la demanda, el punto, pero se divide Sí. los individuales. ¿Qué me gustaría? Que los colocaran para poder corroborar. ¿Sí? Aporte de Andrés, tal. Aporte de Juan, tal. ¿Sí? Se nos va a volver extenso. Pero ahí se evidencia la participación de ustedes. ¿Sí? Les agradecería que en un solo documento recopiláramos toda la información y con eso se evidencia pues la participación
que ustedes han realizado en el desarrollo de las actividades. Digamos, hay compañeros, digamos, en mi grupo, no todos están. O creo que sí, creo que es en otra materia. Esos aportes que se hacen al foro, las otras personas que lo quieren hacer individual, esa información, ellos no pueden plagiarla, ¿cierto? No, no, no. Y yo soy muy estricto con eso. Por ejemplo, ustedes trabajaron 3 y llegó el cuarto que no hizo nada y presentó el trabajo y copió y pegó con ustedes. 0. 0. Igual ustedes, si detectan que se está presentando eso, hagan la observación. Con el debido respeto, compañero, esos son nuestros aportes. Agradecemos que respete la mecánica de la institución y respete nuestros aportes. Y listo. Ah, vale, gracias. Profe, una pregunta. Es que hay Señor. una parte que dice en la participación individual que dice que los aportes al foro es del 9 al 30. ¿Eso se Sí, señor. podría ampliar o es del 9 al 30 como dice en la guía de actividad? Nuestra directora es estricta con eso. Sin embargo, yo soy un poco laxo porque pues entiendo sus situaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que va a afectar su calificación. Supongamos que las actividades individuales dan 90, pero ustedes participaron después del 30, entonces ya empieza a bajar la nota. ¿Sí? Ok. Básicamente es eso, chicos. No sé qué otra duda, qué otra inquietud haya. No, ya se va a acabar. Sí, ya se va a acabar. Así de harto estuvo. Ay, qué pena. Chicos, ¿cómo les pareció? ¿Qué hay que mejorar? Los escucho. Sus observaciones, por favor. Profe, súper bien y me alegra mucho que sea por Skype, ya que la verdad hemos tenido muchos inconvenientes con la aplicación que se usa normalmente, que no recuerdo, la aplicación de la universidad es muy complicada, depende 100% de internet y la verdad a veces que no carga las conferencias y a nosotros se nos dificulta. Y pues Bueno. creo que la universidad no ha hecho nada con eso. Sí, no, por eso yo adopto por Skype porque es como la plataforma más fácil y de acceso y todo. En cambio que Meet, pues, tiene sus restricciones, Zoom tiene sus límites de 40 minutos. Mire, ya llevamos casi 1:45 en esta conversación. ¿Alguna otra observación, recomendación? Les agradezco que me comenten, puesto que vamos a tener otros 2 IPAs y la idea es que mejoremos para los otros dos IPAs, pues para que sea más ameno. Si hay alguna duda, alguna queja, alguna recomendación. Pues más o menos para cuándo estaríamos viendo la... El próximo IPA sería más o menos en un mes. ¿Sí? En un mes. A mediados de la próxima actividad haríamos el siguiente CIPAS. ¿Vale? Y por ahí alguien decía algo, perdón. Yo, profe, que por Skype es mucho mejor, se siente como grupos más pequeños y la interacción es mejor. Listo. Y otra pregunta, ¿a los Señor. aportes grupales hay que subirlos al foro para tener retroalimentación suya? Claro, esa es la idea, ¿sí? Porque muchos han tenido errores que por ejemplo, han colocado el precio donde no es o han colocado las cantidades en vez de precios, etcétera. Por ejemplo, con Juan, que por ahí está Juan, hemos conversado, yo creo que ya hemos conversado como unas 5 o 6 veces a través de Skype y yo creo que ya prácticamente el trabajo de él está listo, ¿verdad, Juan? Entonces, yo para eso estoy. Sí, señor. Yo para eso estoy, para atender sus dudas, sus inquietudes. Y sería perfecto que todos sacaran la mayor nota, pero si ustedes no participan, no aportan, no interactúan conmigo, pues difícil. Profe, ¿Vale? te tengo una pregunta. Habla, Juan. Lo que pasa es que, como le decía, los compañeros los he estado tratando de localizar a través pues, del foro y entonces les dejé mi número de contacto. Hasta ahorita ninguno de ellos se ha comunicado conmigo. Prácticamente ya tengo el trabajo realizado, el colaborativo. Miro que una compañera ya ha hecho un aporte, pero más sin embargo
no se ha comunicado conmigo, ni tampoco tengo cómo comunicarme con ella. Entonces, en cuanto al aporte colaborativo, ¿subo el trabajo como tal o espero que los demás hagan su aporte? No, Juan, sube tu aporte, ¿sí? Y haz la salvedad. Compañero, ese es mi aporte. Dado el caso de que 4 días, 5 días antes de la entrega de la actividad ninguno ha participado, procedo a realizar la entrega de manera individual. Pero ojo, siempre hagan la salvedad porque ustedes saben que no se reciben trabajos individuales. Estén acosando a sus compañeros, dejen su mensaje en el foro. Compañeros, recuerden, no se van a recibir trabajos individuales. Entonces, siempre dejemos la evidencia, dejemos la evidencia. Claro, Eduard, de una vez terminamos la reunión, descargo la grabación, la subo a YouTube y les comparto el link vía WhatsApp si no hay ningún problema. ¿Vale? Profe, Señora. Perdón. Señor. Señor. Profe, entonces sube todo el trabajo colaborativo, lo subo de una vez al foro entonces. Si usted está regado y ya lo tiene listo, hágale, no hay ningún problema. Listo, profe. Sí, señor. ¿Qué tienes que hacer? Pues que están pendientes que los demás aporten, hagan sus opiniones, corrijan. ¿Vale? Listo, profe. ¿Una chica iba a decir algo? Profe, una preguntita. ¿Qué posibilidades hay de que las cipas se puedan seguir realizando a la misma hora? O sea, por ahí 6:30, 7. O sea, en mi caso Sí. yo trabajo y salgo un poquito tarde, entonces... Por lo general yo lo hago los sábados, si ustedes vieron la agenda, de 10 a 12, de 10 a 11. Pero si les parece mejor en este horario, no hay ningún problema. Sí, pues en mi caso sí me parece bueno porque pues la verdad en el día casi no cuento con mucho tiempo. Listo, no hay ningún problema. Con mucho Muchas gusto. gracias. Yo no tengo ningún problema. Listo, Danielita, de acuerdo, no hay ningún problema. Chicos, les agradezco, muy, muy amables, muchas gracias por su tiempo, por su paciencia. Un placer saludarlos y nos estamos conversando, ¿vale? Por favor, los que no se han inscrito, por favor, inscribirse y les agradezco. Feliz noche, un abrazo. Gracias, profe. Igualmente, que Que descanse. descanse. Muchas gracias. Gracias, profe. Igualmente que descanse. Gracias, profe.